Hechos, capítulo 7. Hemos titulado esta sección El Sermón de Esteban. Como creyentes debemos proclamar la verdad de Dios, incluso en medio de la oposición, tal como lo hizo Esteban. Recuerde, la palabra Esteban significa corona o coronado, quizás apuntando al primero de los que van a morir por Cristo a causa del Evangelio. Esteban predicó ante líderes, vamos a ver esto en el capítulo 7, ante líderes religiosos que estaban con una actitud hostil, arriesgando él su vida al proclamar la verdad de Cristo. Hechos, capítulo 6, representa o habla de Esteban siendo elegido como uno de los diáconos, servidores de la iglesia. Pero este capítulo es dedicado a un sermón que él va a predicar. Ahora, si usted es nuevo y no sabe qué significa sermón, un sermón es un mensaje bíblico dirigido a una congregación para enseñar, exhortar o inspirar. Por eso decimos, este es el sermón, preparamos un sermón. Además de ser un relato maravilloso de la valentía de Esteban, este sermón proporciona un repaso de la historia de Israel, que es una promesa también del cumplimiento de lo que Dios ha dicho a sus siervos. Vamos a ver, número 1, escribe ahí el contexto del sermón. Mire, y son 5 elementos que vamos a hablar de este capítulo, pero hoy vamos a cubrir nada más una parte del primer punto que les voy a dar, y el primero es el contexto del sermón. Vaya a Hechos 7, versículo 1, dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Este gran mensaje fue predicado en la guarida del león, o sea, antes los enemigos del evangelio. Ahora escriba ahí letra A conmigo la razón por la que Esteban estaba ahí. ¿Por qué Esteban llegó a estar en ese lugar? Vaya conmigo a Hechos 6 en su Biblia y vamos a leer del 11 al 12 enseguida. Recuerde que el ministerio de Esteban había enfurecido a muchos judíos, quienes a su vez incitaron al pueblo y usaron testigos falsos contra él. Dice el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solevantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Arremetiéndole, le arrebataron y le trajeron al concilio. Si está mirando que en el capítulo 6, Esteban empezaba a predicar y él fue a una sinagoga, muy seguro que él iba a la sinagoga de los helenistas, los judíos que habían venido de lugares influenciados por Grecia. Y se levantaron unos grupos de ellos para enfrentarlo, pero no podían resistirle porque él conocía bien la Biblia y no puede resistir nadie la palabra de Dios. La verdad siempre va a triunfar sobre la mentira. Y lo que pasó es que Esteban fue acusado de blasfemia. En el versículo 13 y 14 de Hechos 6 dice así: y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Note que como no podían ganarle con los argumentos, porque Esteban usaba la Biblia y ellos tenían sus leyes, tenían su tradición. Cuando usted lee en la Biblia las tradiciones de los hombres, no está hablando de una tradición que un hombre se inventó. Se está hablando de tradiciones específicas que los judíos habían desarrollado, que es la ley oral, hoy se conoce como el Talmud. Y ellos habían tenido estas leyes por encima de la ley de Dios. Y es por eso que Jesús, cuando él venía, le reprochaba a ellos por usar esa ley, mandatos de hombres, como que si fueran mandatos divinos. Entonces ellos ahorita, cuando tratan de hablar con Esteban, no conocen la Biblia. Y ese problema con la mayoría de los que tienen sus filosofías extrabíblicas es que ellos solamente usan la Biblia para respaldar su falsa enseñanza. Y como no podían resistir a Esteban, porque Esteban sacaba pasaje tras pasaje, tuvieron que mentir. ¿Y qué hicieron? Buscaron a gente que se convirtieron en falsos testigos y dijeron que él había blasfemado y que había dicho que iba a destruir el templo y cambiar las costumbres de Moisés. Es por eso entonces que Esteban les va a dar este discurso completo de la historia de Israel para que no piensen que él no conoce bien la Biblia y que su mensaje viene de la palabra de Dios. Históricamente, los bautistas han sido acusados también durante mucho tiempo de sedición. Siempre que el crecimiento de nuestros antepasados bautistas creciera en las iglesias, la única forma para detenerlos era oprimiéndoles o persiguiéndoles o acusándoles de ser gente que estaba haciendo revueltas. Recuerde, eso fue lo que le acusaron a Pablo. Le dicen, estos que han venido han trastornado el mundo entero. En una ocasión, no sé si se acuerda usted, en el libro de Hechos, lo estudiaremos después,
Un gran grupo de hombres estaban gritando, viva la diosa Diana, como por un espacio de 3 horas o 4 horas. ¿Por qué lo hacían? Porque estaban enfurecidos de que la gente ya no estaba comprando sus estatuas y sus templecillos. Su negocio se estaba acabando. Y no pueden ellos simplemente censurarlos. ¿Por qué? Porque nada podemos hacer contra la verdad. Lo único que pueden hacer es entonces traer la violencia. Y eso es exactamente lo que están haciendo con este hombre. Ahora mire, la doctrina bíblica, la que más se ha atacado es la membresía de los salvos y bautizados. Nosotros creemos que el bautismo es para aquellos que han creído en Cristo y voluntariamente sean bautizados. No existe bíblicamente el bautismo de los niños sin su consideración. Ahora le estoy diciendo esto porque en los tiempos de Esteban había una teocracia, o sea, ellos tenían un gobierno basado directamente en principios religiosos. También hay sociedades confesionales donde una confesión religiosa específica domina la vida pública. Y esto no sucede en nuestro país porque hay una separación entre el Estado y la iglesia. Pero sí hay sociedades aún el día de hoy, especialmente en los países islámicos, donde la ley Sharia es la que gobierna. Ahora, eso es muy peligroso, aún aquí en Estados Unidos, porque hay secciones donde hay mucho islámico que quieren implementar la ley Sharia. Ahora usted dice, pastor, aquí en Estados Unidos, sí, aquí en Estados Unidos. Hay lugares allá como en Michigan donde hay una gran cantidad de islámicos y ellos están trabajando con las leyes locales para poder implementar sus propias leyes basadas en su libro, el que es el Corán. Ahora hay otros países, por ejemplo, usted va al Reino Saudita, puede ir a muchos otros países del Medio Oriente donde están esas leyes, donde las mujeres no pueden manejar ni conducir. Algunos lugares que hasta las mujeres tienen que taparse completamente, negro, ni siquiera los ojos se les puede ver. ¿Por qué? Porque se están rigiendo por la ley Sharia. Ahora, le estoy dando esto también para que usted se despierte. Hay muchos países europeos que han dejado a tanto refugio entrar y esa gente que se ha refugiado supuestamente están controlando ahora a la población. Dice que va usted a París y no encuentra casi ningún francés. Usted va a Londres y no encuentra un inglés. Se están llenando de ahí. Dice, pero ¿qué tiene de malo? Mire, para nosotros lo más importante es que ellos conozcan el evangelio. Pero si ellos vienen y empiezan a cambiar las costumbres y empiezan a implementar sus leyes, entonces ahí está un problema. Nuestro país no tiene ese problema, ni porque es islámico, ni porque es cristiano. Aquí yo estoy a favor que usted pueda creer lo que usted quiera. Usted quiere levantar una iglesia y hacer lo que usted quiera, está bien, Dios le bendiga, pero no me censures a mí. No me quites a mí la habilidad también de predicar la verdad. Porque no es una teocracia, ni tampoco una sociedad confesional. Dele gracias a Dios que vivimos en un país como este. Y mire, no es porque vivo aquí, no es porque me considero americano, pero no hay otra constitución como esta constitución. Sí, tiene sus defectos, pero mire, todo esto le digo a usted para que aproveche y aprecie esta gran puerta abierta que tenemos, que no hay nadie que nos oprima, que nos persiga, que nos busque, que nos censure por predicar la palabra de Dios. Qué bendición por ello. Mire Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto nos muestra que habrá tiempos de prueba siempre que el Señor empiece a bendecir. Habrá pruebas en su vida. Cada vez que usted quiera acercarse más a Dios, usted va a enfrentar más pruebas. Acepte eso en su vida. Si dice, ahora le voy a echar ganas, voy a empezar a leer la Biblia, voy a confiar en Dios, Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a atacarle a usted, va a ir tras de usted, va a buscar a desanimarle. Por eso, mire, cada vez que usted tome un paso más al acercarse a la voluntad de Dios, va a haber siempre ¿qué? Hay pruebas, pero también como iglesia. Siempre que una iglesia empieza a triunfar, a crecer, a fortalecerse, van a haber ataques y pruebas. Entonces, ahí es donde nos encontramos. Este es el contexto entonces de Esteban. Esteban predicó el evangelio en un tiempo donde estaba creciendo la iglesia, los enemigos vinieron, mintieron y ahora lo están acusando ante el concilio. Vaya conmigo, letra B, escriba ahí por favor, la pregunta del sumo sacerdote. Dice versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Ahora, ¿quién es el sumo sacerdote? Vaya a Hechos 4, versículo 6. Vamos a ver que este hombre se llama Anás. Hechos 4, 6 dice, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, Alejandro. ¿Cómo se llama el sumo sacerdote? Anás. ¿Y quién era Anás? Bueno, él era el suegro de Caifás. ¿Por qué importa esto? Quiero que usted vea lo que dice Juan 18, versículo 13.
Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel día. ¿Perdón? Aquel año. Mire Juan 18:24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, ¿quién es el sumo sacerdote? Pero, ¿qué dice el 13? Pero mira el versículo, Lucas 3, versículo 2. Y siendo sumo, ¿qué? Ya vemos dos. Plural, ¿sí ve? Se supone que ¿quién debe ser el sumo sacerdote? Anás, suegro de Caifás. Pero ¿sabe por qué? Porque había un problema político ahí. La Biblia estableció que debía haber siempre un sumo sacerdote. Pero este hombre seguía ahí. Y después viene su yerno, y ahora son dos. Leamos de nuevo, Lucas 3:2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Cuántos sumos sacerdotes había? Había dos, mira, ahí están dos. Venían todos vestidos igual. Imagínense, ese atuendo que ellos vestían era detallado del libro de los Levíticos, cómo debía vestirse, cuál era el trabajo, pero ¿cuántos habían? Habían dos. Esto nos muestra qué tan corrupto estaba el sistema. Cuando llevaron a Jesús y lo acusaron, ¿sabe dónde lo acusaron? No fue ante el tribunal, no fue en el templo, fue en la casa de Caifás. ¿En su casa? En su casa. ¿A qué horas? Como a las 3 de la mañana. ¿Se acuerdan cuando tomaron a Jesús y lo llevan a las 3 de la mañana? Y ahí estaba él listo, preparado en su casa. O sea, estamos hablando de un sistema completamente corrupto, donde hay dos sacerdotes. Y aquí entonces vemos a un enemigo del evangelio, enemigo de Jesús. Ellos fueron los responsables de matar a Jesús. Y ahora están ellos persiguiendo a la iglesia. Y de aquí, mire, va a haber la primera persona que ellos van a poder matar con la aprobación de todo el pueblo. Entonces, ante Anás y el concilio, se va a defender Esteban. Escriba letra B ahí, por favor, ¿dónde lo llevé? Número 1, vimos el contexto del sermón. Número 2, escriba ahí el sermón de Esteban. Y el sermón de Esteban es de Hechos 7, del 2 al 50, pero no vamos a cubrirlo todo el día de hoy. Ahora mire, cuando usted lee el pasaje, usted va a ver que Esteban no se defendió. Esteban predicó la palabra de Dios. Esteban predicó la palabra cuando era fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:2 dice así, ¿están conmigo? Que prediques la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Note, este pasaje enseña al predicador que él debe predicar el mensaje de Dios cuando sea a tiempo y fuera de tiempo. Este pasaje no es de ganar almas, la gente lo usa para evangelizar, pero este pasaje no trata de eso. Se trata de que hay tiempos donde el mensaje es bien recibido y hay tiempos cuando el mensaje no es bien recibido. Puede que sea en la cultura. Hay mensajes que ahorita usted lo acepta. Yo puedo decir un hombre es hombre, una mujer es mujer, y usted dice, ¿o no están de acuerdo con eso? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo con eso? Pero un día van a decir que yo no puedo decir que un hombre no es una mujer. Y aquella persona se va a presentar, decir, yo soy mujer. Aunque nací hombre, ahora soy mujer. Y eso está cambiando en nuestro tiempo. Parece que va como revertiendo, gracias a Dios por ello. No sé si tiene que ver siempre la política en este movimiento, pero ¿sabía usted que todo lo entretenimiento y todo eso que usted ve en línea, eso viene en verdad de todas las influencias políticas? Y nuestro país en esos últimos años, parece que todo lo que oíamos era aprobación de los líderes políticos, aprobando lo que es un hombre, que es una mujer. Y le preguntabas a una persona, ¿qué es una mujer? Dice, yo no sé qué es una mujer. Una mujer es una mujer. ¿Pero qué es una mujer? Una mujer es una persona que biológicamente es hembra. ¿Sí me explico? Es una mujer. Pero el mundo de hoy lo quiere cambiar a decir, una mujer es aquella persona que quiere ser mujer. Naciste hombre, pero por dentro soy mujer. Y usted dice, pastor, en nuestra iglesia, en nuestro mundo religioso, eso es aceptable, que un hombre es hombre y no es mujer, ¿correcto? Pero se tiene que predicar ahorita que estamos a tiempo y en 20, 30 años cuando sea fuera de tiempo. Que ya se cambien las cosas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cambiar el mensaje? Porque la cultura cambió. Hace años podíamos predicar
contra la borrachera, pero en estos tiempos dicen es moderación. Los mismos religiosos nos han enseñado que la Biblia enseña que el pecado es emborracharse y no tomar, o sea que una copa al año no hace. Ya usted mismo lo sabe. Pero mi Biblia me enseña que no debemos dar provisión a la carne. Y una de las obras de la carne es la borrachera. Entonces, a causa de esta obra de la carne, entonces tenemos que evitar darle esa provisión, no tentar a la carne. Hemos aprendido que aunque los tiempos cambien, tiene que predicarse. Fuera de tiempo también estoy en mi trabajo y en mi trabajo nadie acepta a Cristo, nadie cree en el Señor. Me preguntan a mí, ¿qué hice el fin de semana? ¿Qué va a hacer usted? Ese domingo. ¿A dónde fuiste el miércoles? Mañana le pregunté al trabajo, hey, ¿cómo te fue anoche? ¿Dónde estabas? ¿Ah? ¿Qué estabas haciendo? Por ahí. Pero te vi salir de tu casa, le dice tu vecino, con un libro en tu mano. Fui a una quinceañera. El miércoles a una quinceañera. Tiene que aprender a pararse firme y declarar el mensaje, sea a tiempo o fuera de tiempo. Ahora, el sermón de Esteban abarca todo el Antiguo Testamento. Este hombre conocía la Biblia. Yo espero que usted tome el reto de conocer la palabra de Dios. Nunca digas que así lo dice mi iglesia, así lo dice mi pastor, así lo aprendí. Apréndalo usted a leer la palabra de Dios. Y que usted pueda decir, pastor, este año terminé la Biblia. La empecé al inicio del año, mira, y voy rumbo a terminarla. ¿La ha terminado? Para que usted pueda conocer bien la palabra de Dios. Este pasaje contiene una narrativa completa y valiosa de la historia de Israel. Una de las leyes de la enseñanza es que el maestro, el predicador, debe ir de lo conocido a lo desconocido, y es exactamente lo que Esteban va a hacer. Va a hablarle a su audiencia de algo que ya conocen, a llevarle algo que no conocen, y eso es Jesús. Porque todo el Antiguo Testamento, ¿de quién trata? De Jesucristo. Jesús mismo lo dijo, y todos los sacrificios son sombra de Jesús. El tabernáculo es un simbolismo de Jesús, y hay muchos tipos de Cristos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento todo apunta a Jesús. Y la audiencia de Esteban tienen conocimiento de Moisés, de las leyes y de muchas de estas historias y de los patriarcas, pero están resistiendo creer en Jesucristo. Y él empieza entonces con Abraham. Escribe ahí Abraham. La primera parte del mensaje de Esteban cubre de Génesis 11:31 a Génesis 20:18. Voy a estar leyendo versículos y comparándolos al Antiguo Testamento, y no voy a dar tanta explicación. Si usted quiere aprender más sobre el libro de Génesis, ya enseñamos el libro de Génesis. Verso por verso cubrimos los 50 capítulos. Voy a enfocarme más en el pacto de Abraham, que señala las promesas que aún tenemos el día de hoy. Note lo que dice Hechos 7:2. Aquí nos habla del pasado de Abraham antes de salir de su tierra, dice la Biblia, y él dijo, varones, hermanos y padres. Note que les llama hermanos, porque son sus hermanos hebreos, pero usa la palabra padres. Esa palabra padre es una palabra de respeto, especialmente a los mayores y a los líderes religiosos. Le dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Note allí en su bosquejo, Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hija, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Note el versículo 3, el llamado de Abraham. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El versículo 7 de Hechos 7, versículo 4, de Hechos 7 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ahora, mire, no voy a entrar en muchos detalles, pero simplemente es esto. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, se fue con él su papá y se fue con él su sobrino. Y se quedó. ¿En dónde se quedó? En Harán. Dios no le dijo que vaya a Harán. Dios le dijo que vaya a Canaán. Pero eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que Dios nos da un mandato directo y lo hacemos a medias. Porque Dios le dijo, sal de tu parentela.
sea, no te lleves a nadie, pero él ahí va llevándose a su papá y llevándose a su sobrino. Y es por eso que Dios no le bendijo. Este hombre no podía tener hijos. Y la promesa es que le iba a dar un hijo, y este hijo iba a ser su descendiente, su gran heredero de la descendencia. Pero Dios no lo bendijo porque se llevó ¿a quién? A su papá y su sobrino. Y aquí se muere su papá. Y ahora le dice, ok, ahora sí vente. Ahí va, ahora sí. Pero ahora, ¿quién lleva con él? No hace caso. Se lleva a su sobrino. Y no es hasta que él deja a su sobrino, se separa de su sobrino, que Dios empieza a bendecirlo. Muchos de nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no me bendice? Voy a la iglesia, leo la Biblia de vez en cuando, oro. ¿Qué estoy haciendo mal? Sé que no soy un cristiano que le entra de lleno, pero ¿por qué Dios no me bendice? Porque Dios bendice a los cristianos que le entran de lleno. Dios bendice cuando usted obedece completamente. No sienta usted que al hacer unas cuantas cosas, Dios va a bendecirle. Algunos hacemos cosas simplemente para no sentirnos mal. Por eso mucha gente va a la iglesia nada más el domingo para decir, ya cumplí, ya hice mi parte. Pero eso no es obediencia completa. La obediencia completa es vivir una vida centrada en Cristo. Cada día y cada momento es entregarse no solamente de cuerpo, pero también en su mente, su alma y todo su afecto al Señor para que Dios bendiga. Ahora aquí en Hechos 7 y versículos 5 al 7 vemos el pacto abrámico. ¿Están conmigo ahí? Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Jehová, a la nación de la cual serán siervos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Ahora, aquí se le dio un pacto, le llamamos esto el pacto abrámico, es un pacto incondicional, en el cual el Señor le promete a Dios y a su descendencia. ¿Qué le promete? Dice el versículo 13, Génesis 13:13. ¿Están conmigo ahí? 13:16. Le promete una descendencia. Y haré de tú, ¿qué dice ahí? Descendencia. ¿Cómo? Como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 15:5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo así, será tu descendencia. Ahora, ¿qué le promete Dios ahí? Pero no tenía hijo. Por eso se le hacía difícil creer que le iba a dar una descendencia si ni hijo tengo. ¿Y qué hizo después su esposa? Le ayudó. Si usted le dijo, toma mi sierva, y él muy obediente, ¿a poco sí? En los tiempos bíblicos, cuando una mujer no podía tener hijos, si tenía una sierva era básicamente su esclava, y ella se lo daba a su marido, se embarazaba, ella no era contada como una esposa, era una sierva, era como una concubina, y el hijo que ella tuviera, dice que la recibiera en sus rodillas. En otras palabras, ella se embarazaba, y cuando ella daba luz, la madre que no podía tener hijos lo recibía como su propio hijo. En este caso era Agar, la cual la compraron ¿dónde? En Egipto, ¿verdad? Si usted no sabe estas historias, mire, quiero le animo que usted lea la palabra, qué emocionante es las escrituras. Pero aquí vemos otro problema. ¿De dónde salió esta mujer? De Egipto. ¿Cómo salió de Egipto? Cuando hubo un problema donde no había alimento, no había lluvia, en vez de confiar en Dios, él dejó la tierra prometida y se fue a Egipto. Hay muchos igual así. Cuando hay problemas, en vez de confiar en Dios, luego lo van a buscar ayuda en otro lugar, alejándose de Dios. Y en ese lugar fue donde él adquirió, o esa mujer, Sara, compró a Agar. Y ahora tiene a Agar, y dices, aquí está mi sierva. Qué casualidad que ahora tengo una sierva para que tú puedas entrar en ella y poder dar luz, para que dé luz. Y él muy obediente, ¿verdad? Muy obediente. Las mujeres se enojan cuando hablamos de estas cosas. No, ¿cómo se atreven los hombres? Yo sé, hermano, eso no está bien. Yo también estoy en contra de Abraham porque hizo eso. Pero la promesa no era a través de este muchacho. La promesa era que Sara iba a tener un hijo. ¿Qué le prometió Dios? Una descendencia. ¿Una qué? Note conmigo, quiero que vea conmigo ahí unas promesas que Dios nos ha prometido a nosotros. Vayan a su Biblia a Gálatas capítulo 3.
Creo que usted tiene un número ahí que dice descendencia, ¿no? ¿Sí lo escribieron ahí? Gálatas capítulo 3, versículo 6. ¿Estamos ahí? Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? Abraham. Quiero que note bien este pasaje. Esta descendencia ahora se extiende espiritualmente a los creyentes, a los cristianos. Si usted cree en Cristo, usted se convierte en un hijo de Abraham. Note Génesis 3, Gálatas 3:29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de ¿quién? De Abraham sois, y herederos según la promesa. Este pasaje nos enseña entonces que esta descendencia no era solamente física, pero ahora es también espiritual. Si usted cree en Cristo, usted es hijo de Abraham. Me acuerdo creciendo, se nos enseñaba un canto que dice, Padre Abraham tenía muchos hijos. Yo no comprendía de qué se refiere eso. Pero cuando usted lee estas promesas en Gálatas y en muchos otros pasajes, nos damos cuenta que cuando usted cree en Cristo, usted se convierte en hijo de Abraham. O sea, es un hijo del pacto, un pacto incondicional. Note, les prometió una descendencia. Si usted puede escribir ahí, la siguiente es una tierra. Una tierra. Dios le prometió a Abraham y a su descendencia una tierra específica, la tierra de Canaán, como heredad perpetua. Note ahí en su bosquejo, Génesis 13:15, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra ¿de qué? De Canaán, en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. La condición bajo las cuales Israel disfrutará la tierra fueron dadas después en Deuteronomio 28. Como no cumplieron el pacto de la ley, Dios los dispersó y les quitó la tierra. Volvieron a regresarse cuando vino Nehemías y Esdras y se volvió a reedificar la ciudad. Y solamente les quedó Jerusalén, Judá, Israel fue quitado completamente. Pero después ellos de nuevo abandonaron a Dios. Cuando Dios envió a Jesucristo y lo rechazaron, los romanos vinieron y destruyeron completamente todo. Aún el templo ya no existe, nada está ahí y los israelitas quedaron dispersados. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó después en el año 1946 al 49? Bueno, el United Nations, que ellos reunieron de nuevo a los israelitas, a los que eran conocidos como judíos, y establecieron un estado allá. Pero ese no es todavía el plan de Dios. Aún el plan de Dios no se ha desarrollado en cuando Dios va a establecer su reino, que va a ser ahí mismo en esa sección donde se encuentra Israel presente. Sin embargo, quiero que usted vea que aunque Dios le dio una promesa física a Abraham, a nosotros nos da una promesa espiritual. En Hebreos 11, versículo 19 al 10. ¿Estamos ahí? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Se trata de una ciudad celestial. Esta es la Nueva Jerusalén. Note Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos, ¿qué dice ahí? La porvenir. Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Note que la Biblia nos habla de una tierra o una ciudad que está por venir. Por eso usted no se aferre tanto aquí a la tierra, aquí en este mundo. Esto es lo que va a pasar. Si el Señor tarda a su venida y nosotros morimos, entonces vamos a ir a la presencia de Dios instantáneamente. Y cuando el Señor decida volver a su tierra, todos los santos que han muerto con Jesús van a regresar y Dios va a establecer aquí un reino, un milenio, 1000 años. Eso es después de la tribulación, donde va a también juzgar a las naciones. Después de que destruya completamente a todos los gobiernos, va a atar al diablo por 1000 años. Y él va a ser arrojado al abismo. Y por 1000 años vamos a reinar con Cristo. Por 1000 años vamos a reinar con él y él va a regir con una vara de hierro. No va a haber el diablo en ese momento. Sí, pero sí va a haber gente aún naciendo y multiplicándose en ese tiempo. Y usted y yo, depende de nuestra fidelidad en la vida, vamos a ser puestos como gobernadores, como reyes de unas ciudades o otras, reinando con Cristo.
Algunos cristianos van a ser barrenderos porque no han hecho nada para Dios en este tiempo. Mire, no es suficiente que usted sea salvo, usted debe trabajar para que Dios le dé galardones y premios y honores. Se trata entonces de envolverse en la obra de Dios, en servir, en evangelizar, en hacer algo para Dios, porque Dios es un Dios bueno que Él recompensa. Y las recompensas que Dios va a dar, muchas de ellas tienen que ver con coronas, tienen que ver con posición. Y esta posición durante milenio va a ser determinada de su fidelidad mientras usted está ahorita vivo en la carne. Por eso no se aferre tanto a su trabajo, no se aferre tanto a lo terrenal. Usted enfóquese en servir a Dios. Y tampoco se empiece a desanimar. No, ya se me fue el tiempo, ya tengo 30 años, ya no tengo nada que ofrecer. No, usted dé hasta lo último de su fuerza, su último suspiro. Sirva a Dios porque Dios es fiel. Una compañía lo corre así. Un patrón le puede agradecer y ¿sabes qué? Ya no te necesito, encontrar uno más joven, le voy a pagar menos, tiene más energía que tú. Pero Dios, Él siempre paga bien. Y Él no es injusto para olvidarse la obra que hacemos para su nombre. Esto incluye, mis hermanas, si usted dice, pastor, yo no he hecho nada en este mundo, porque muchos así nos sentimos, venimos luchando, batallando, algunos de pobreza y no pudimos ir más allá. Y a veces nosotros le ponemos en la mente a nuestros hijos, tú tienes que ir más allá. Y lo que nuestros hijos hacen es que se aferran a este mundo, se aferran a lo material y se aferran a las cosas temporales, y muchos alejándose de Dios. Sí, son salvos, sí irán al cielo, pero no tendrán recompensa ni galardón. Tenemos que enseñar un equilibrio a nuestros hijos, que todo lo que ellos hacen debe ser un medio para lo más importante, que es glorificar al Señor. Y si Dios dirige a nuestros hijos a ser profesionistas, que eso sea un medio para un fin y no el fin en sí. ¿Sí me estoy explicando? No quiero que vayan a extremos tampoco. Y ¿sabes qué? Pues no, vamos a echarle ganas, hay que ni trabajar, hay que ganar almas todos los días. No, tampoco. Un equilibrio. Mi cuñado había contratado a un joven de nuestra iglesia. Y mi cuñado tenía una compañía de pintura y de construcción. Y se lo dejó ahí, quiero que me prepares esta pared y la vas a pintar. Y dijo, muy bien. Yo ahorita regreso y fue a revisar otros trabajos. Y cuando regresó, ya no lo encontró ahí. Ya no estaba, dijo, se fue. Le empezó a marcar, no contestaba. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se fue? Dejó ahí todas las cosas. De repente escuchó la voz de alguien alegando arriba. Y se acercaba, era él. Llegó a la tercera planta y lo ve con la Biblia abierta y está evangelizando. Y está diciéndole a una persona lo que dice, estaba alegando con él. Y él se esperó a que terminara. Después de que terminó, se volteó. Hermano, ¿cómo estás? Le dice todavía. Le dice, ¿qué estás haciendo? Mira el reloj, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy evangelizando. Pero ese no es tiempo de tu lunch o tu break, es tiempo de evangelizar. Tenemos que hacerle ganas siempre. Sí, pero ahorita yo te estoy pagando. No, ¿qué no le importan las almas a usted? No, yo no sabía que usted era, yo pensé que usted era más espiritual. Pero sí me estoy explicando. Cuando es tiempo de trabajar, ¿qué vamos a hacer? Trabajar. Si usted puede evangelizar mientras trabaja, qué bendición. Si no lo afecta a todo lo que está haciendo, échele ganas. Tiene que haber un equilibrio. Dios va a bendecirle también si usted es trabajador. Si usted le echa gana al trabajo, Dios le bendice a usted, aún en el cielo. ¿Cómo, pastor? Sí, si usted mañana se presenta temprano, bendiciones en el cielo. Y usted le trabaja con todo su corazón, dice la Biblia, hace todo de corazón, no como para los hombres, sino para el Señor. Ese pasaje se refiere a ser un trabajador fiel en su trabajo, en su empleo. Y Dios le va a bendecir a usted en la vida eterna por ser fiel a su patrón. Por trabajar duro en mi trabajo, sí. Por trabajar duro en su casa, mi hermana, si usted es ama de casa. Por barrer bien, trapear lugar, tenerlo bien organizado, por cocinar bien. Todo eso Dios lo va a bendecir. Por eso no crea que su trabajo no tiene recompensa. Cada trabajo que hacemos, si es para el Señor, tiene recompensa. Todo lo que haga, dice la Biblia, hacerlo para el Señor. Todo. En otras palabras, si usted va a preparar algo, imagínese que Dios va a estar ahí. Algo que me ayudó a mí es, tú siempre predica como si Jesús estuviera sentado ahí. La Biblia enseña claramente que cuando uno predica o enseña, habla de parte de Dios y delante de Dios. Entonces yo tengo que imaginarme como que Jesús está sentado ahí atrás. Yo tengo que representar bien al Señor.
Tengo que estudiar bien la Biblia, interpretarla bien y declararla con el sentido correcto y la actitud correcta. Y cuando yo predique, el Señor está escuchando cada cosa que yo estoy diciendo. Y mi trabajo es que Él se agrade, no la audiencia. Que el Señor se glorifique. Entonces Dios va a recompensarnos a todos. Cuando usted lo hace de corazón y cuando usted sirve al Señor. Pero, escuche, Dios también le recompensa cuando usted es perseguido, cuando es maltratado por el nombre de Cristo, cuando usted se para firme por el Señor y alguien se burla o alguien le critica o alguien lo maltrata por seguir a Cristo. Por eso no se sienta mal. El Señor dice, grande es el galardón suyo cuando usted es perseguido por el nombre de Cristo. Cuando alguien se burle de usted, ¿qué debe hacer usted? Alégrese. No, aquí viene el hermanito, mira, ¡cuchín! Escucha el dinero del cielo. ¿Escuchaste? Dime más, ¿qué dijiste? No, ustedes son hipócritas. ¡Cuchín, cuchín! ¡Qué bendición! Algunos se andan desanimando, ya ni me hablan, ya ni me quieren. Grande es tu galardón en el cielo. Esta herencia que Dios nos promete, vamos a disfrutar una ciudad celestial. Después del milenio, va a haber una última batalla. Satanás será desatado. Y él todavía ha reunido a unos cuantos ahí que van a seguirle para pelear contra Jesús. Y Jesús los va a destruir completamente. Después va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta tierra nueva no es como otro planeta, simplemente donde la ciudad santa se va a sentar. Donde va a venir esa ciudad que es básicamente un cubo. Y usted y yo vamos a vivir en ese cubo, en esa ciudad, por toda la eternidad. No hay sol, no hay luna, porque Jesucristo mismo es la que resplandece. Esa es la ciudad que usted y yo esperamos. En este mundo terrenal hay hombres que han querido establecer ciudades fuertes y grandes. Aquí cerca vivimos donde se construyó Irvine. Si usted conoce la historia de los Irvines, ellos tenían una idea, una visión de construir una ciudad mejor y superior. Y sí lo es en mucho sentido, en la construcción, en cómo están las calles. Pero ese legado es temporal y terrenal. Y el Señor nos ofrece una ciudad celestial y eterna. Si usted no es dueño ni siquiera de su carro, imagínese. Estamos yo también, estoy ahí. Tengo esperanza que tenemos una tierra en el cielo. Escriba ahí el número 3, enseguida es un trono. El Señor prometió a Abraham un trono. Dios le prometió que de él van a surgir reyes y naciones. Note Génesis 17:6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Segunda de Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Está hablando del reino de Jesucristo. Jesús es el Rey eterno. El cumplimiento del pacto davídico y nosotros somos parte de ese reino. Note lo que dice Lucas 1:32 al 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice la Biblia que saldrán reyes y naciones. Bueno, este es el reino espiritual. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirables. Letra número 4, escribe ahí una bendición. Le prometió una bendición. En Génesis 12:3, note la bendición que sería sobre Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra. Ahora Jesús, el descendiente de Abraham, trajo salvación a todas las naciones. Note Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios se había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, note, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. Pero el contexto bíblico del Nuevo Testamento es que esa bendición vino a través de Jesús. Esa bendición se extiende a todo aquel que cree. Note Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares espirituales.
Sé que como creyentes vamos a experimentar la más grande bendición, que es la salvación. Y esta salvación se extiende por medio del evangelio en Cristo Jesús. Y esta bendición que Dios le dio a Abraham no es una bendición terrenal, porque muchos lo dicen así. Dice la palabra de Dios que esta se extendió a través de Jesucristo. Gálatas lo vuelve a confirmar, donde dice la Biblia que todos reciben la bendición en Abraham por medio del evangelio. Todas las familias de la tierra pueden recibir esta bendición a través de la fe en Jesús. Quiero que vea conmigo el último pasaje aquí, Filipenses 3:20, dice más, nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Note que Esteban señaló a través de esta sección de Abraham que Abraham había resistido a Dios mediante su obediencia incompleta. Es lo que le vuelvo a repetir. La razón por qué se demoró esta bendición es porque él resistió. Ahora, todo lo que vamos a ver aquí, todos los personajes resistieron de una forma u otra. Vamos a ver que la gente resistió o los hermanos de José le resistieron a él como su líder. Vamos a ver después que los israelitas resistieron o rechazaron a Moisés como su líder cuando él mató a un egipcio. Y al final usted va a ver que es el reproche que le va a decir. Ustedes han resistido siempre. Israel siempre resistió. Abraham resistió. Jacob resistió. Cuando los patriarcas resistieron, el pueblo de Dios resistió la ley de Moisés. Y Moisés fue rechazado también. Y le va a decir, ustedes siempre resisten lo que dice la Biblia. Y le va a decir, ustedes resistís al Espíritu Santo. Por eso es importante notar esto. Les está explicando que el problema de los israelitas siempre era que ellos resistían la palabra de Dios. Y lo están haciendo en este mismo momento. Ahora, note lo que dice Hechos 7:6. ¿Se ha imaginado aquí una contradicción en Hechos 7:6 y Hechos 12:40? Fueron 400 años o 430 años que estuvieron en Egipto. ¿Cuántos años fueron, mis hermanos? Mire lo que dice Hechos 7:6. Y habló Dios así, que su descendencia será extranjera en tierra ajena y que los reducirán a servidumbre y los maltratarán por 400 años. Pero note lo que dice Éxodo 12:40. Y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Fueron 400 años o fueron 430? Yo le voy a dar una respuesta. Yo pienso, esta es mi postura. Puedo equivocarme. Le voy a dar lo que muchos otros dicen, que no es tan probable como lo voy a compartir. El tiempo de la peregrinación fueron 430. Ellos duraron 430 en Egipto, pero 400 años de aflicción. Está diciendo que van a ser oprimidos 400 años. Y el tiempo en su totalidad fueron 430. Ahora déjense, te lo voy a probar en la Biblia. Note Génesis 15:13. ¿Están conmigo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será, note, oprimida. ¿Cuántos años? 400 años. Entonces la clave es, ¿cuánto tiempo fue oprimido? ¿Cuánto tiempo fue? Este pasaje dice 400 y lo confirma Hechos 7. Sin embargo, leamos una vez más Éxodo 12:40, regrese atrás. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue ¿cuánto? 430 años. ¿Sí me estoy explicando la diferencia? El tiempo que duraron en Egipto fue 430. ¿Cuántos años duraron siendo oprimidos? 400. Ahora note Éxodo 12:40 no es más. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 400 años. Pero mire Gálatas 13:17. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, mire, ¿cuántos años? 430 años después, no lo abroga para invadir su promesa. Hermano Josué, ¿puede venir aquí, por favor? Hermano Oscar, ¿puede venir? Ahora, tengo que explicar esto porque es uno de los ataques más grandes del sermón de Esteban. Cuando atacan la Biblia, están atacando su credibilidad y la gente dice, es que la Biblia contiene contradicciones. Pero lo que tenemos que hacer es dar un estudio correcto. Aquí está Abraham y aquí está Jacob. El pasaje que leímos en Gálatas dice que, se lo voy a leer, si lo tienen ahí ustedes, Gálatas 3:17. Si no, pónganlo en la pantalla, por favor. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo,
La ley que vino, note, 400 años después. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Muchos dicen que el pacto se lo dio a ¿quién? Dios. A Abraham. Entonces ellos dicen, desde Abraham a la salida de Éxodo son 430 años. Pero no cuadra ese número. Porque de Abraham a Jacob y de Jacob a Egipto pasan más de 250 años. Entonces, esos 400 años quedan sobrando. Entonces, no puede ser este pasaje diciendo que se confirmó, según Gálatas, el pacto en Abraham, sino que se trata cuando se confirmó con Jacob. Jacob fue a Egipto. Jacob murió en Egipto. Yo pienso que duró él ahí unos cuantos años y murió. O sea, desde que entró, pasaron 30 años y vino un faraón nuevo. Este faraón tampoco conoció a José. Suponemos entonces que José murió también durante ese periodo. Y ahí empezó la opresión. ¿Cuántos años? 400 años. Entonces, el pacto que se hizo con Abraham no es el pacto que se refiere en Gálatas 3, sino el pacto que se vuelve a repetir con Jacob. Vaya a Génesis 46, por favor. Génesis 46, en su Biblia. ¿Están conmigo ahí? Dice el versículo 3. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Note que ahí entonces le volvió a dar el pacto, la promesa. No entonces es con Abraham, sino ¿con quién? Con Jacob. Dije José todo el tiempo, es con Jacob. Y de Jacob pasaron, después de que murió, 30 años, y de ahí empezó la opresión. ¿Por cuántos años? Por 400 años. Yo puedo equivocarme, he visto otras cifras, pero mire, 20 años es de Abraham a Isaac, 60 años es de Isaac a Jacob, y son 130 años de Jacob hasta que ellos van a Egipto. Entonces ya pasan más de 250 años ahí. Y después 215 años están en Egipto, pero dice la Biblia que ¿cuántos años duraron en Egipto? 430. Entonces no puede ser que sea de Abraham, sino de Jacob. ¿Ahora es gran cosa esto? Yo creo que sí. Por eso lo estoy explicando. Si usted se confundió, pues Dios les bendiga. Tomen asiento. Lo que le quiero decir es que hay una explicación. La Biblia no se contradice. 400 años en opresión es diferente que 430 en su totalidad. ¿Están conmigo? Vamos a terminar entonces. Escriba ahí letra B, Isaac y Jacob y los patriarcas. Esta parte del sermón se cubre Génesis 21 a Génesis 50. Y aquí vemos la línea de la promesa. José va a Egipto. Hechos 7:8 dice, el Dios del pacto de la circuncisión, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Aquí vemos otro asunto, lo que es la circuncisión. La circuncisión era un pacto que Dios hizo con su pueblo. Eso no es vigente el día de hoy, no se debe practicar. Después mira el versículo 9, vemos a José yendo a Egipto. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Note, aquí va el rechazo. Ahora están rechazando a José, y José es el libertador. Dice el 10, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre su casa. La historia de José es una ilustración maravillosa de Jesucristo. Mire, escuchen nada más esto. José era el hijo amado, obediente al Padre, despreciado y rechazado por los suyos, igual que Jesús. Fue paciente en sufrimiento. Fue tentado, pero sin pecar. Fue falsamente acusado. Fue injustamente condenado. Fue exaltado en la gloria. Fue dado una esposa. En el caso de Jesús es la iglesia. Fue levantado con un nombre. Y el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Fue sujetado al mundo bajo su dominio. José se convirtió en el poderoso y Jesucristo se le dio todo el poder en todo el mundo. Y fue librado y libró a sus hermanos, y Jesús libró también a su pueblo. Entonces vemos una tremenda ilustración. Ahora mira Hechos 7, 11 al 16. ¿Están conmigo ahí? Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación.
y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres a la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de ¿cuántos eran? ¿Cuánto? 75 personas. ¿Recuerda ese número? Así descendió Jacob de Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Entonces terminamos ya la sección donde él habla de los patriarcas. Pero aquí vemos otra discrepancia en el número de los que fueron a Israel. ¿Cuántos había ahí? 75. Pero quiero que lea conmigo Génesis 46, 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron, ¿cuántas? 66. ¿Cuánto dice Hechos 7? ¿Cuántas faltan? Faltan 9. Deuteronomio 10:22 menciona 70. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Ahora Jehová te ha hecho como las estrellas de los cielos. ¿Cuánto dice Hechos? ¿Y cuánto dice Deuteronomio? ¿Y Génesis? Entonces, ¿qué? ¿Cuántos son? Les voy a mostrar cómo funciona esto. ¿Cuántos hijos tuvo? 12 hijos. Sin contar las mujeres. Puro hombre contaron. Son 12 hijos. ¿Sí ve ahí sus mujeres? 4 mujeres. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Varones? 2 hijos. Aquí le voy a mostrar, miren, entonces los descendientes de cada uno de ellos. Ahora, ¿dónde encontramos los descendientes? Usted puede leerlo después en Génesis 46, 26. Vaya conmigo ahí a Génesis 46, en su Biblia, por favor. ¿O lo tienen ustedes ahí? El contexto nos empieza a decir cuántos vinieron de cada uno de ellos. 33 descendientes de Lea, 16 descendientes de Zilpa, 14 descendientes de Raquel y 7 descendientes de Bilha. ¿Están conmigo? Ahora mire el pasaje. Génesis 46, 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron ¿cuánto? 66. ¿Ok? No, son 66. Cuando usted añade estos números, alguien añade si quiere. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? 70. Muy bien. ¿Sabe por qué? Porque faltan estos que no están incluidos en Génesis, pero están incluidos después en otros libros. Por eso, mire, Jacob, José, mire, Manasés y Efraín, cuando usted los suma, ya son 70. Pero, ¿qué nos dice Hechos? 75. ¿Faltan? ¿De dónde vienen estos? ¿Existía la tribu de José? No. ¿Cuáles tribus existían en su lugar? Manasés y Efraín. ¿Y cuántos hijos tuvieron ellos? Son 5. ¿Cómo sabemos entonces esto? En Crónicas. Cuando usted lee Génesis, estamos al inicio, empieza con 66. Pero al pasar el tiempo, se le dio el entendimiento, Deuteronomio se aumentó a 70, llegando a Crónicas ya son 75. Entonces, cuando predica Esteban, él señala el número que menciona Crónicas. ¿Cuántos son? 75. ¡Wow! ¡Qué tremendo todo esto!, ¿verdad? Bueno, terminamos ahí nuestro estudio, continuamos la próxima semana.